Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Criatura en Cristo. Mi nombre es Jorge Velázquez y te doy la bienvenida a este programa. El día de hoy estaremos hablando de la adoración. Así es, la importancia de la adoración en la vida cristiana. Como todos nosotros sabemos, es esencial a un cristiano vivir en adoración. El mismo Señor nos lo enseña así en el Evangelio, donde nos dice que los adoradores ahora lo adorarán en espíritu y en verdad. Y es por eso que nuestra vida cristiana ahora está enfocada en vivir para adorar al Señor con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir. El día de hoy quiero compartirles un video a partir de unas declaraciones que recientemente y desafortunadamente ha hecho un chef famoso, el cual ustedes ya perfectamente conocen, y pues por la portada de este mismo video. Y el video que quiero compartirles es el siguiente, si me dan un momento para compartírselos. Entonces, imagínate, güey, que te mueres y ese es tu pinche premio, estar en la presencia de Dios, güey, y que el vato está mamándose todo el pinche día, así como alcohólico, viéndote, sin hacer nada, sin decir nada. Puta madre, qué aburrido, güey, qué inquietante, qué terror, ¿no? No, ¿sabes qué, güey? Yo prefiero ir al infierno, güey, al limbo, güey, al purgatorio, güey, o vale verga, donde tú quieras, menos allí, güey. La presencia del Señor, güey. Bueno, escuchamos estas declaraciones, palabras muy fuertes, palabras que hieren el corazón de todo cristiano, sin duda alguna, porque para nosotros Dios es lo máximo, sin duda alguna. Para nosotros Dios y estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso que pueda haber. Los cristianos día a día nos esforzamos por vivir una vida coherente, por vivir para agradar a Dios. Y escuchar palabras de este tipo, donde pareciera que lo primero que pasa con este chef es que desconoce a Dios. Parece que no ha tenido una experiencia de encuentro vivo con el Señor, una experiencia de gozo, donde él se dé cuenta que estar en la presencia de Dios, amándolo, viviendo para Él, es lo más maravilloso que pueda haber. Sin duda que Dios es la razón de nuestro existir. Y quisiera dar algunas razones bíblicas de por qué el cristiano debe adorar a Dios. En primer lugar, creo yo que es importante partir de un texto que sin duda alguna todos conocemos, es el Evangelio según San Juan, capítulo 3 versículo 16. Y dice así: de tal modo amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, la razón de nuestra adoración es precisamente porque Dios amó al mundo. Primero Él nos amó. Él, en su gran amor, nos envió a su Hijo único y nos lo entregó para que tuviéramos vida eterna. Esa es la principal razón, la primera razón por la que nosotros nos gozamos en la presencia de Dios. Adoramos a Dios, vivimos para Dios, precisamente porque Dios ya nos ha amado, nos amó sin merecerlo, nos amó
incluso cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando nosotros estábamos condenados a morir en nuestro pecado. Dios nos ha amado y ese es el primer motivo que tenemos para adorarlo, experimentar su amor. Quienes hemos sentido el amor de Dios, ahora queremos agradecerlo, queremos vivir para Dios. Un segundo punto que quiero tocar es, hermano, sin duda alguna que ser cristiano no nos exime de vivir en el pecado. Ser cristianos, al contrario, por el contrario, es una fuerte lucha constante de todos los días, una lucha por vivir en la gracia de Dios, una lucha por no caer en la concupiscencia, no caer en las tentaciones, no vivir en el pecado, no habituarnos, no practicar el pecado como un hábito constante, permanente, sino que más bien para el cristiano, a pesar de que hay muchas tentaciones, sin embargo, el cristiano siempre estará presente, deseando pues que Dios reine en nuestros corazones. Y bien, el hecho de que vivamos que algunas veces cometamos pecados, el hecho de que algunas veces digamos cosas de las que nos podamos después arrepentir, que tengamos problemas, no significa que entonces no seamos merecedores, no tengamos más bien por qué, digamos, adorar a Dios. Hay personas que se alejan de Dios y se alejan de Dios precisamente porque conocen sus pecados, porque sus mismos pecados los hacen desanimarse. Y yo creo que si revisamos la escritura podemos darnos cuenta perfectamente que Dios vino por los pecadores. Jesucristo el Señor viene por los pecadores. Y nos dice, levántate y no vuelvas a pecar. Levántate y continúa hacia adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros no deberíamos alejarnos de Dios, sino más bien acercarnos a Él, precisamente con mayor razón, porque necesitamos de Dios. Los pecadores estamos necesitados de Dios, de su presencia. Necesitamos vivir en la presencia del Señor. Nuestro gozo es estar en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿cómo debe ser nuestra adoración? Sabemos de antemano que Dios está presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios, y en ese sentido, debe ser el centro de nuestra adoración. No es posible que haya cristianos que le rindan culto a los santos, le rindan culto a otras y a Dios no. Dios debe ser el centro de nuestra adoración. El culto de adoración es exclusivo de Dios y lo sabemos. Vivir en la presencia de Dios nos permite entonces, ahora sí, disfrutar de Él, de su santidad. Y bien, ahora quisiera leerles algunos textos bíblicos en los cuales podemos ver que la adoración pues es para esta Trinidad en la cual habita Dios. Dios está presente en la Trinidad. Dios es tres personas distintas en un mismo Dios verdadero. El primer texto tomado de uno de los salmos, sin duda alguna no es el único texto, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a leer del Antiguo Testamento este texto del Salmo 86, versículo 9. Repito, Salmo 86, versículo 9. Dice, todas las naciones que tú, Señor, has creado, vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Veamos cómo en este salmo, pues vemos palabras maravillosas, palabras llenas de amor, palabras que van de acuerdo a lo que debe ser la adoración. Vemos aquí, por ejemplo, posturas, se postrarán delante de ti, glorificarán tu nombre. Glorificar el nombre de Dios, hermanos,
Cuando nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios, de antemano conocemos el gozo que nos da, nos emocionamos, nos llena de alegría el poder estar en adoración frente a Dios, el poder contemplarlo a través de la oración, el poder descubrir la grandeza de este grande, este Señor que está por encima de todo. Se nota el esplendor de la santidad de Dios en esos momentos. Y Dios, que es todo soberano, se hace presente en ese momento de adoración. Y qué bueno que tengamos esos momentos porque nuestra vida, como lo dije al principio del video, nuestra vida debe ser enfocada en Dios. Pero también nuestra vida no solamente es cuando estamos en la iglesia, nuestra vida está también pues en los demás momentos del trabajo, la familia, en el hogar, con los amigos. Y ahí también tenemos que adorar a Dios, tenemos que glorificar su nombre. Nuestra vida, nuestros actos, nuestras decisiones tienen que glorificar al Señor. Un segundo texto en el cual podemos ver que la adoración también es para el Hijo, también es para la persona de Jesucristo, es Mateo capítulo 14, versículo 33. Repito, Mateo capítulo 14, versículo 33. Dice así: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Veamos cómo en estas palabras dice que se acercaron y lo adoraron. Quiere decir que a Jesucristo también se le adora. Jesucristo, en cuanto que es Dios, en cuanto que es, dice aquí, tú eres Hijo de Dios, precisamente por eso recibe toda adoración, toda alabanza, toda la gloria es para Él, para Jesucristo el Señor. Y también el Espíritu Santo que nos ha enviado Jesucristo, es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Bueno, el texto que quiero compartirles es Juan capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es espíritu y es necesario que los que lo conocen lo adoren, y lo adoren en espíritu y en verdad. Nuestra adoración en ese sentido debe ser en espíritu y en verdad. Nuestra adoración debe estar volcada precisamente en vivir en la verdad. Quien solamente lo hace en la iglesia en un momento de emoción, pero no es capaz de trasladar esto a la vida diaria, quien no es capaz de glorificar a Dios viviendo una vida de rectitud, de santidad, pues creo yo que se está quedando a la mitad. No es que esté mal, no es que esté mal, sino que nos estamos quedando a la mitad y entonces sería necesario complementarlo con la vida. Un texto también tomado de Filipenses que quiero compartir con ustedes. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: los creyentes adoran por el Espíritu de Dios y se glorían en Cristo Jesús. Repito, los creyentes adoran por el Espíritu de Dios y se glorían en Cristo Jesús. Este texto me parece fundamental porque miren, a veces nos preocupamos porque es que mi hijo no ora, mi esposa no ora, etcétera. Personas que queremos con mucho cariño, con mucho afecto, y vemos que no oran. Y nos preocupa esto. La razón de esto es, como dice la palabra, los creyentes adoran por el Espíritu de Dios. ¿Te has preguntado si él tiene el Espíritu de Dios? ¿Tiene el Espíritu de Dios? Probablemente lo ha recibido en el bautismo, ¿sí? Pero quien vive alejado de Dios, pues no tiene en ese sentido el Espíritu de Dios, no porque Dios no quiera estar con él, no porque Dios lo rechace, no porque Dios le dé la espalda, sino porque a veces nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Y es por eso importante que adoremos por el Espíritu de Dios a Cristo. Ahora bien, he visto también algunos comentarios que me han hecho en redes sociales sobre cómo debe ser nuestra adoración.
si nuestra adoración debe estar dirigida a cuál de las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Es correcto adorar a Jesús? ¿Es correcto adorar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Pues como ya lo dije de alguna manera, en ellos tres está Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Pero son tres personas distintas. Tres personas distintas. En un video posterior estaré hablando precisamente de este grave problema que en las redes sociales se está suscitando acerca de los unicitarios y los trinitarios. Veremos algunos textos que nos puedan iluminar y un poco de historia también acerca de esto para poder interpretar correctamente y tomar una postura, ¿verdad? Pero sin duda alguna, nuestra adoración o nuestra oración debe estar dirigida al Padre. Lo vemos en los mismos evangelios. Cristo Jesús hablaba con su Padre, y su oración siempre estaba dirigida al Padre. Entonces nuestra oración debe estar dirigida al Padre en el Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Esa es la fórmula teológica, por decirlo de alguna manera. Quizá la palabra fórmula se escucha un tanto mal, pero nuestra oración debe estar dirigida al Padre, en el Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Ya vimos aquí un texto de Filipenses en el cual se nos habla de que los creyentes adoran por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces nuestra oración correctamente hecha debe estar dirigida al Padre. Eso no quiere decir que si oramos directamente al Hijo, pues que esté mal, que sea un pecado. No, claro que no. Está bien, digamos, Dios está presente, repito, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero el mismo Cristo Jesús nos enseña que nuestra oración debe estar dirigida al Padre, nuestra oración al Padre. Y en el Padre pues está el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo un tanto confuso para quienes quieren entender en su plenitud este misterio de la Trinidad. Sin embargo, es algo que se nos ha revelado y por fe lo creemos. No porque nos lo digan personas en la calle, personas en la iglesia, sino porque la misma Sagrada Escritura nos lo revela, nos lo da a entender así. Y bueno, ya hablaremos un poco más en otro video acerca de la Trinidad y de la unicidad, que son temas que últimamente en las redes sociales se han disparado un poco, ¿verdad? Algunas polémicas por ahí con apologistas y mis respetos para los apologistas, pero pues veremos lo que la Escritura nos presenta. Bueno, pues me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este momento, sin duda alguna que de mucho provecho. Quiero animarlos, hermanos, a que sigamos en adoración a Dios, a que sigamos viviendo nuestra vida siempre pensando en Dios. La mejor adoración es la que podemos hacer en el día a día, en los momentos de silencio, en nuestro hogar. Eso no significa que no vayamos a la iglesia, claro, continuemos yendo a la iglesia, continuemos en la adoración, porque eso nos fortalece como hermanos en la fe, pero que nuestra adoración fundamentalmente esté cimentada en el día a día, que nuestras obras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos estén dirigidos a Dios y que sean pensados en agradar al Señor. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Si les ha gustado el video, denle me gusta. También en la campanita hay que dar clic para que todos los videos que esté publicando pues sigan apareciéndoles y así podamos llegar a más y más personas. Me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes. Que tengan un excelente día.